Pato amigo, todo bien. Acuérdense que la entrada es por la entrada principal del parque, no por primera tira rally. Sí. Sí, salimos re tarde, no sé, vuelvo a casa. León ya empezó a tomar la agua. ¿Sí? ¿Solo? Sí. El segundo todavía no se anima porque cabecea el agua. Son muy tiernos. Sí, estoy sí, creo que sí por una semana. ¿Te dijo Charo lo que aumentaron? No. León está pesando 700 y pico. Y segundo ya está a 515. Aumentó como 200 gramos de la última vez. Bien, boludo. Bien que no se quedó. Y el ojito lo tiene más abierto. Y de ánimo está bien, ¿no? Está re bien. ¿Ya se quedan abajo o siguen en tu Sí, ya es un alivio. Anda la noche, ya lo dejamos abajo. Duermen en la silla o en la caja. En la caja. ¿Juntos? Sí, siempre estamos juntos. Menos mal, boludo, que se pudieron quedar juntos. ¡No lo mires ahí! ¿Estás escuchando? ¿Punk o cortavenas o gay? Heavy. ¿Gay? Heavy. Ah, gay. Estás escuchando gay acá. No sé igual, Estaba con Arjona en la cabeza y que me pongo unos Arjona. No, es para matar. Fue un corchazo en este momento. Ahora lo agarro. Voy. No pude, pará.
menos 2. ¿Eh? Menos 2. Sí. Arponero, la verdad. ¡Dale! ¡Eso, gordo, dale! Ahí cerrá ahí el medio, ahí te digo. Fuera, fuera, fuera. ¡Solo! ¡Dale! ¡Ayuda, dale! ¡Sacalo, Agu! Hola. Te llega. Vení, Fran. Te llega, gordo. Te llega, gordo. ¿Listo? Veo ese. ¿Mano o pie? ¡Doy!
caché! No lo solté, Nardo, no lo solté. Si te va encima, ¿no? Ay, no, nos salvó la... mirá dónde quedó. El empate. ¿Va? ¿En serio? Ya sé. La pelota allá arriba. Ahí la va a sacar el chico. Buena. Nardo. Iván. Sí, un poquito por acá. Buena. Medio uno. Ahí es donde hay que aparecer. Dejemos esa. Ahí. Hay que acordarse de esa. Igual creo que tironeando. Del otro lado, la otra cancha. Tironeando así creo que se va. Ahí hay otra, pero me parece que está hecha mierda, me parece. Dale. Amigo, me dice ni. No digas nadie, me la hago solo. Dale un poquito, dale. Capuré. No se puede, negro. Mira Rodríguez. Le pasaba a Facu Guayo. ¿Por dónde se colgó? Ah, está del lado. Muy buena. Sí,
Se trepó del lado de afuera. Esto lo ves todos los días, ¿no? Me imaginé yo yendo a la escuela. Soy médica, estaba en el segundo. Con este vientito. Ya, bocha, la bocha. ¡Solo! Lo bueno es que cuando están en calor, pasa re rápido. Si estuvieran en frío, Vení, Nardo, más atrás. Derecho, arrancá. Medio, Nardo. ¡Solo! ¡Girardo! ¡Atrás, sí! Te voy afuera. Mucha gente, Pato, acá. Sí. Solo. Simple. Bien, claro. Derecha, Fran, derecha. Derecha. Solo. Cerrá el medio, Fran.
Acá está re lindo, hay ventito, estamos viendo nosotros. Vamos acá. Vamos a opinar de cómo yo amigo, lesbiano, es lesbiano. ¿La hace live? ¿Qué pasa? Es el día de la orgullo. Al menos si tuvieras para una pelota, bueno. Hay un plan ahí. Así baja. Si no dijimos de la fútbol chico de Julio. Si hay algo que... No. Partido el otro día. Acá tengo. ¡Patrosa! Vale. Vení, Fran, medio, Fran. Mano a mano, mano afuera. Bien, Cris. Mirá, también afuera. Aquí, Leonardo, vos. Sí. Izquierda, Nardo. Para acá, Rinalda. Vale, bien. Medio, Nico. Sí, de vuelta. Sígame. Cuidado, cambiazo. Cambiazo, ¡eh! ¡Fuera, ¡eh! Así, para atrás. Metete, cama. ¡Boludo! Adelante. Aquí te lo hago. Si vas a saltar, otro manejo. ¿Cuál era la buena? Y después tengo que arrancar con un cheto del piso 15 y de la barriga. Mirá, este es un tipo de bolígrafo rojo del partido de hoy. Sí, aparte la agarra capaz. La agarra. Parece que no pasa de hoy a la noche la lluvia, ¿no? ¿Qué ternurita? El viento muy de lluvia. A la mañana dan nomás igual. A mí me dan hasta las 10. ¡Ay, qué cuchi! Ah, no.
Igual la especialidad en clínica de mayores, ¿no? La pediatría no es como el hospital de niños. Claro, no. Cuando tiene pediatría porque tiene que tener. Pero... Sí, igual la mayoría nadie quiere hacer pediatría. Claro. No es muy solicitada. ¿Eso qué onda? ¿Vos te mandan, vos elegiste o te mandan ahí? No, vos cuando vas a hacer el examen de residencia te anotás a una especialidad. Después ponele si por los cupos no llegaste a entrar. A lo último se hace tipo por ranking también los cupos que sobran. Capaz que vos elegiste pediatría y no entraste y tenés que elegir lo que te toque, sobra oftalmo. ¿Qué tal? Sí, ¿Vos si no te entraste bien? esperar un año. ¿Vos entraste bien? No, residencia el año que viene recién. Todavía no recibimos. Claro. ¿Qué cosas de paciente? Ay, sí, no sé. Me acuerdo este año fui a hematología. Sí. Entré y había, no sé, unos 7. Sí. Encima el doctor mío es como vendría a ser como el jefe de todo Claro. eso. Se explicaba una vergüenza, ¿eh? ¿Qué sabe? Vergüenza. Igual. Ya estoy acostumbrado, pero... Bueno, peor cuando cursamos cirugía en el Durán. Claro, éramos como 15 en una salita así donde entraban los pacientes a atenderse por hernias inguinales. Los hombres se tenían que sacar, estábamos 15 monos mirando. Claro. Eso me pareció muy invasivo. Claro. Onda, igual yo digo, bueno, así se tiene que aprender. Sí, pero 15 es como... Es demasiado. Andaban como 7 y eran, no sé, 3x3 el lugar, ¿viste? Claro. Yo sentado en una silla así. Sí, no, estos pobres hombres entraban y era tipo... Aparte, eso peor igual. Como Lo que mío por lo menos era- avisales, no sé. Lo mío era, no sé, en la espalda, grano en la espalda Claro. o cosas así. Pero nada, eso. Sí, sí. Te tenés que bajar la lomba. Sí, Alta tenés que vergüenza. demostrar todo ahí. Y algunos decían, bueno, ahora tienen que hacer eso y tocar y yo no puedo. Porque a algunos como que les daba re vergüenza. Hay que Y se los renotaba, otros como no, tranquilo. Creo que da vergüenza porque son demasiados. Sí, Capaz que sí, si además fueran- éramos todos, la mayoría mujeres. Si eran grupos de 4, ponerle algo así, capaz que es más llevadero porque... Obvio. Pero hay 15, como Y que además no. era tipo el lugar así, entonces como que entrabas y estabas rodeado de gente, ¿entendés? Digo, no, me equivoqué de consultorio. Chao. ¿Pudiste zafar de eso o todos tenían que cuidar? Yo me rompí el dedo. Perdón. No, pero bueno. Decía, viste, que capaz que como son 15, capaz que te hace pegar el pelotudo. Sí, obvio. Onda, no van a estar todos No, a no, ese. ese, el que vaya. quiera que vaya, yo ni en pedo, gracias. Iván. La mayoría sí, pero pasa que también es re tedioso para la persona. Onda, capaz que si va uno ya está. Sí, o de última 4, ponele, pero si pasan 15 ya estás tipo, Dios, déjenme en paz. Sí, no volvés nunca más. Aparte es doloroso, ¿no? Sí, la hernia en general sí es dolorosa. ¿Te pegó mal? La mano floja.
Sergio, ahí, ¿está tu cámara ahí? Al área no, pues. Sí, sí, sí. Vale. ¿Viste gol de Ceruti? ¿No? ¿Cuánto salió? 1-0. No, un doble. Parece que el gol que escuché era de... Está en el micrófono, ¿no? Acá, ya se arregló. Parado ahí, ya está, vení, Nardo, vení. El otro día que fui a buscar las cámaras, menos mal que estaba el padre, boludo. Charo se contó dormirse. Yo dije, paso a las 3, dale. Le hablé, no respondía. Aparte me da cosa porque 3 de la tarde decía el barrio re tranquilo. Yo dije, esto re duerme en siesta. Era como que viste que no pasa ningún auto, No pasa nada, nada. es ideal. Y me atendió el padre. Cris. La copa. Iván. Poco Cris. ¿Cuánto tiempo tuviste que usar el cabestrillo? ¿3 meses? Te 2 veces y no te acordabas. Queda un poco más igual. Es un dolor de huevo, eso sí. Bueno, lo archivo. No te operas en verano lo único. En verano no. No, pero voy a empezar a hacer la movida ahora y para operarme. No voy a operar el público, hasta tarda 1000 años. Empiezo a hacer los trámites ahora, me opero un culo. Los dos médicos distintos me dijeron sí o sí, yo me puse arpones, los arpones importados, no son los nacionales. Que no lo los nacionales te duran bien, te funcionan bien y todo, pero llega un momento que capaz como que cierren la derecha y después jugar ese día te hace el hombro. En esa gente no es tan fuerte como eso. Claro. Sí, para pelear los pollos no. Yo porque tenía en ese momento Galena para mi viejo y los pude pelear por lo que pagaba. Claro. Yo me voy a poner una manta elástica después de eso. Sí, es importante. ¿Cómo va? ¿Está bien? ¿Con quién? ¿Con él? ¿Por qué? Mañana juega Liverpool. Sí. A las 8.
Van más negros. Otra vez cayó el Chorán en Tense con barbijo. Qué extraño. Es muy raro este hombre. Por culpa de él, ¿no? Por culpa de él. Pero ¿cuántos años tiene? Más 18. Pensar que en un momento ya era normal, pero ahora quedaste, ahora te pone ese y... Se separa. Claro. Se fue a cargar nafta porque mañana aumenta, pero no consiguió. ¿No consiguió? ¿Dónde va? Quiero ir un rato ahí. Igual, onda, es totalmente al pedo. ¿Cuánta diferencia? Iba a No, aumentar, pero sí, aparte si en el mes vas a cargar de nuevo, con el precio normal, de ahora. Nuevo, sí. Nuevo. Pero igual pasa siempre. Es la típica, yo también lo he hecho. Igual está caro, 1400. Qué caro. Va, igual yo le pongo la mejor. La otra está a 1000. Premium, hermano. Claro. Camionero. Estamos todos pasados, Venga, Luquita, vale. Venga, que va a hacer una foto. Va como vos. ¿Qué? Va como vos. Sí, aparte tiene un show de Billingham. Por todo lo que somos de Billingham podemos mirar a Claro. Donde incluso si no vivís ahí, te mudás porque vos jugás bien. Claro. Te mudás ahí. Hay mosquitos, ¿viste? Un par. Hay un par de mosquitos, Me sí. picaron dos. Está complicado. Mañana llueve. Mañana llueve. Madrugada. Madrugada hasta las 4. Hasta las 4. O sea, ahora va a llover. Sí, a la madrugada de hoy. A la mañana. ¿Hasta qué hora? Como hasta las 10. ¿Qué es el servicio meteorológico? Sí. Ella trabaja en... Pero para mí hasta las 4, pero viste. Juegan bien, Muy ordenadito. igual Miqueiro tuvo la suya, el arquero tapó muy. Sí, sacó un par de partidas. Para ahí.
Ah, si no, hacerlo con el brazo suelto. Tiro el brazo. Aparte valía, porque como ya iba ya sin control del brazo, ya no era mano. No es soplo. Lo tiro del otro lado. Se da vuelta. Ha regalado otro. Pasa que el pie está fuerte. ¿Por qué naranja? ¿Por qué naranja? ¿Por qué naranja? Ah, ¿qué te vas a disfrazar? Del Transilvania. Voy a... Tengo que ir a una fiesta. Pero va a echar, está maquillando de las 3 de la tarde. Está igual. Dijo, ya tengo todo preparado para mañana. Yo literalmente recién soy de mis mejores amigos. Ahora tiene una casaca de Brasil para prestarme. El puto Nano llega con una casaca de Brasil. ¿Dónde está con una remera con naranja? Es inchequeable. Aparte naranja, boludo. Pero aparte no puede disfrazarse, boludo, de otro color. Sí, yo estoy hace un par de horas maquillando y desmaquillándose. Buscando el look de Pinterest de pirata. ¿Qué tienes que hacer? Santi, llévale, llévale. ¡Solo, Juan! ¡Solo! Y hay una película que no vi, de Transilvania. Yo tampoco la vi. ¿Qué personaje? Uno que es naranja. Gran disfraz. Ya no quería que me disfrace de Ken, pero Ken el de la película de Barbie, que es como que me pongo con un tapado y en cuero, sí. Me cago, Y no, me parece que tengo los abdominales del gol, yo. Claro, aparte vos sabés qué pasa en cuero, boludo. Igual, si me queda la de Brasil podría vestirme de Davis. Ese chico es parte de mi vida. La única alegría de Boca, boludo. ¿Cómo la pecharon, Ale? No, en realidad estuvieron demasiado bien. era imposible. Estuvieron demasiado bien. Qué bueno. No, el Lemuel es increíble. El Lemuel es increíble. Tengo los muñequitos yo. Se disfrazó de los gays de película. Bueno. No, pues es divertido porque te reconocen mucho. Llega un momento de noche que te da paja porque todo el mundo te reconoce. La pensé, de hora y media estaba bueno, después ya... No había chance de que en cuero y Boludo, ¿qué se regaló? Está loco. Y después yo me iba a disfrazar de... ¿Y ella de qué iba? ¿De Barbie? Ella iba a ir de Barbie, pero como yo dije que no, después quiso ir de vampira y ahora va de pirata como yo. Porque yo iba a ir... Aparte tenés una mano menos, aparte está bien el pirata. Y me compré un Garfio. Ponete en el brazo que no va. Sí. ¿Qué puede ser? Yo tenía mano. Me compré un Garfio, un gorro. ¿A dónde van? A lo de Ubi, va a ser una fiesta de Ah, sí, yo me hice piloto. Sí, la otra vez me habló y no me respondió. Me puso, amigo, ¿estás andando todo bien? ¿Ahora querés invitar al cumpleaños? A mí me mandó por privado.
Y aparte quise invitar a la Me fiesta mandó de por privado, pero vos sabés, boludo. Yo a fiesta muy rara vez voy. Y encima yo- ni con disfraz, ¿no? Voy y no conozco a nada. Voy. Ah, yo sé, bueno, pero va con Char. Nardo, quédate ahí, Nardo. Olvídate, boludo. Yo disfrazado. Disfrazate del staff de Top Pelota, boludo. Con la camiseta y con la Venía camarita. así ya de- Con la camarita por todos lados. El chabón no paraba un segundo, ¿no? Venía de filmar el sábado y se iba a la fiesta con la... Era el rarito de Proyecto X el que filmaba. buenísima. El gran disfraz. Tenés la camarita, gran disfraz. Encima puedo filmar ahí, El rarito de Proyecto X. Filmo momento. Puede salir cada video de ahí. Sí, sí, nada. Tan, 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 tan. Gran canción, gran soundtrack. Hijo de puta de Ken, boludo. Aparte, ¿cómo hace, no? Siendo Ken. Panza al aire, panza ya. De manera abdominal al aire. Bueno, yo me quería disfrazar de cura. ¿De qué? De cura quería disfrazarme yo. ¿Por qué? Porque es fácil. ¿Qué te pones? ¿Una camisa? No, me tiraba un pedazo de tela negra y el cosito de cura. ¿Cómo es que se Pantalón, dice? me peinaba todo el pelo para ¿Dónde atrás. están los juegos? ¿Jugaste al Left 4 Dead? ¿Qué? ¿Al Left 4 Dead? ¿Jugaste? Está bueno. ¿Es un juego de Tiene- curas? No. Sí, tenés que... Una vuelta hay un bichito que se llama Hunter, que el loquito está en bermuda, remera sin mangas, tipo medio como cortada, él raza con una venda y sangre. Entonces, una vuelta, 2 veces me dijo así, fácil, rápido, eficaz. ¡Piso! ¡Dale! A mí me hace más y terminé ya buscando la pelota, boludo. Nunca vi que me amagaste. Aparte el tipo cubrió derecha, porque le pateaba con derecha y se ganó y pateó derecha. Eso es lo que tiene, lo que sabemos, patear con la... Sí, entró un mosquito, boludo. No, Copa Oro y Playoff hay también. ¿Cuál es? Tercera, zona, Playoff o Copa Oro. Fue Corredor Villarrica. Pero Y ahora...